Buenos días a todos, buenos días. Este, como comentaba hace un momento, no nos han dicho nada hay dos cosas que no nos han dicho nada. La primera es de que el día 1 de noviembre no nos han dicho si nos lo van a dar o no. Eh, o sea, obviamente, pues, sí, hay que venir, pues hay que venir, pero bueno, yo creo que lo que estoy pensando es que igual suponiendo que no, igual grabo la clase, les mando el enlace y si no están en la ciudad, pues lo pueden ver donde sea, ¿no? Vean que esa es una de las grandes ventajas de la educación en línea, ¿no? De que no necesariamente tienes que, si no estás disponible en tu ciudad, pues obviamente te puedes verlo en otro lado, ¿no? Y supongo que muchos, sobre todo los que son de origen huasteco, pues se quieren ir al chantolo, ¿no? Les encargo un llavero, ajá, nada más cuando me lo den. Pero no, ya en serio, sí, yo creo que según como ahorita estaba platicando yo espero terminar entre el miércoles y el jueves la unidad. Entonces, pues lo más seguro sería que el, ¿qué será? Les encargaría entonces que entregaran hasta alrededor del 3 de noviembre, o sea, les daría un poco más de una semana, casi semana y media. Entonces, en ese sentido no hay problema. En el otro sentido, lo que tampoco nos han dicho es de que sobre regreso a clases presenciales, bueno, espero que vean las noticias. Las noticias es importante. Pues hay presión del gobierno federal, o sea, para igual de la Secretaría de Educación, para que regresemos a clases, y pues hay opiniones contrarias, ¿no? Por un lado, ya regresaron pues parte de la educación básica, primaria, secundaria, y sigue habiendo contagios. Supuestamente, bueno, no sé qué tan cierta sea la nota, pero decían que en una semana se contagiaron 26, que eran 13 estudiantes y 13 maestros. Entonces, lo de los semáforos verde, amarillo, no sé qué rollos, pues prácticamente ha quedado, es, eh, bueno, ya no le hacemos caso. Y bueno, según un curso que nos dieron, para regresar a clases presenciales, nos tendrían que informar alrededor de 15 días antes, porque se tendrían que hacer comisiones para que fuéramos los docentes a revisar de que todo estuviera bien. Entonces ahorita desconozco si las instalaciones del tecnológico ya están adecuadas para que los puedan recibir, porque hay dos detalles que son, uno, el problema de la limpieza, o sea, que tiene que haber gel en todos lados, los baños tienen que tener agua, papel, todo, jabón, sobre todo, y la parte de la distancia, ¿no? De que en teoría, bueno, por lo menos lo que le pasó a mi hija que está en el Cebetis, les están, primero es opcional, o sea, no los están obligando, o sea, si ustedes consideran que hay un problema, pues no tendrían que ir. Ahora, el plan de emergencia, en el caso, su servidor, la idea que tengo es de que suponiendo que tuviéramos que regresar, lo más seguro es que regresaríamos hasta el 3 de noviembre, suponiendo que ya más regresáramos a noviembre. Este, en ese caso, estaremos hablando que ya nada más nos faltaría la quinta y la sexta unidad. Ahora, como se supone que el plan que están haciendo es mixto, es decir, una parte del salón, o sea, la mitad del salón va a una fecha y la otra mitad, o sea, por ejemplo, una mitad va el lunes y miércoles, la otra mitad va el jueves y el jueves y no, jueves y martes. Entonces, uno, pues ya no podría grabar las clases porque las daría presencial, solo que alguien me grabara, pero pues sería más engorroso. Este, bueno, podría. Pero lo que se me ocurre es que como tengo clases grabadas, lo que podríamos hacer es tratar de seguir el mismo ritmo y yo les tendría que decir, ¿saben qué? Por ejemplo, tu clase del martes que no fuiste allá, pues está grabada, o sea, obviamente no daría doble. Le diría del semestre anterior la clase de tal día, véanla, y así, o sea,
sería la manera, de alguna manera, cubrir los dos grupos y tratar de terminar en las fechas estimadas. O sea, terminaríamos esta manera de dar la clase, y lo que haríamos sería allá en el salón, pero trataríamos de apoyarlos así. O sea, yo les diría, ¿saben qué? Para la semana tal, la clase que se pierda, cada grupo está tal fecha en tal lista, y en tal lugar están las clases anteriores. Entonces, apóyense en eso, para que también tratemos de acabar, pues, el curso en el tiempo definido, ¿no? Porque obviamente nos cambiaría. Yo creo que también esa es una parte que está fuerte el sindicato, que al separar a los grupos, el dar mitad y mitad, pues nos haría cambiar la planeación, pues de repente, ¿no? Porque nunca se planeó así. Entonces, aunque de alguna manera yo creo, en lo personal, que es como vamos a regresar, suponiendo lo más probable, más probable, en enero. En enero sí va a ser así, mitad de un grupo, mitad del grupo, mitad del otro grupo. Y bueno, en mi caso yo creo que, perdón, trataría de hacer eso, o sea, decirles a los grupos que me toquen, esta clase, la de mañana no van a venir, pero vean tal clase, tal, en la lista de distribución tal, de tal fecha. O vean tales clases, la clase tal, la clase tal, la clase tal, y eso es bien, es el tema que estamos viendo, ¿no? Que es lo que les hago mucho hincapié, porque, ok, varios de ustedes pues trabajan, o la razón que ustedes quieran, no asisten o no pueden cumplir en tiempo y forma, pero existen los videos. Entonces por favor aprovechen la tecnología, y y de que me digas que no sé cómo hacer, oye, pues está el video ahí. Ahora, hay varios, y ya en el peor de los casos, pues aquí te resuelvo la duda, ¿no? Pero sí, por favor, apóyense en los videos. La ventaja de los videos es que los puedes repetir todas las veces que quieras, ¿no? Y el docente, pues no. Al docente, pues sí te explico una vez y quizás dos, pero no te lo puedo repetir, excepto que lo grabes, ¿no? Ok, entonces, regresando a lo que estábamos. Estábamos con el tema mínimos cuadrados, que es el último de la unidad. Y estábamos con el tema del ajuste. Precisamente es lo interesante, porque el ajuste de curvas, la práctica número 10 es a ver, déjenme, sí, estos creo que son ejercicios, exacto, son ejercicios. Ok, entonces, nada más para introducción, darles la idea. No, tampoco lo copié. Bueno, en la idea general, ya nada más para que se acuerden. Mínimos cuadrados, la idea. Ah, a ver, ya, ok. La idea en mínimos cuadrados, como les comenté la semana pasada, es de que materiales de clase, material de apoyo, interpolación, interpolación polinomial. Sí, la idea en esto es de que, de nuevo, cuando estamos interpolando, recuerden que nosotros tenemos una función real. O sea, lo que hacemos es lo que ven aquí. Primero tienes una serie de puntos, es lo que vemos en negro. Luego, esa serie de puntos está determinada, o es un patrón generado por la función que vemos aquí, la función en azul. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es un polinomio, que el que está en rojo, que se parece de alguna manera a la función en azul. ¿Sí? O sea, yo creo que es muy interesante, porque al final, no sé, eso pasa mucho con los doctores. Se supone que cuando uno estudia un doctorado, tú te especializas mucho en algo. O sea, sabes mucho de una sola cosa. O sea, no sabes o sea, por ejemplo, yo soy doctor en computación, pero por ejemplo no sé de todo. No sé de sistemas de visión por computadora, o tampoco sé de ingeniería de software, así tanto como la gente que se especializa, pues no.
Entonces lo que hacemos normalmente es cuando tenemos que revisar algo que no es de nuestra área, pues hacemos un ajuste, o sea, tratamos de que lo que yo sé, lo trato de ajustar contra lo que debe de ser, y con eso ya le entiendo, ¿no? Entonces es una manera de también aprender, o sea, cuando aprendes lo relacionas con algo que ya sabes, pero tiene que parecerse, ¿sí? Algo que se parece, o sea, no partes de cero, ¿no? Es como, ayer estaba leyendo un libro y decían, los aztecas, el arte azteca no parte de cero, o sea, empieza desde algo. Y más o menos la idea es ahí la misma. O sea, tú empiezas desde los puntos conocidos y generas una aproximación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el error? Pues el error obviamente va a ser lo que pronosticas tú, que es lo que está en rojo es lo que nosotros estamos pronosticando, y en azul sería el valor verdadero. Y como les comentaba, hay dos opciones. Una, que este error lo puedas medir, es decir, que tú hagas la aproximación y digas, a ver, pues yo espero que en 5 años gane 15,000 pesos. Entonces resulta que lo apuntas. Pasan los 5 años y dices, no, pues realmente no gané 15,000 pesos, gané 14,000 pesos. Ok, mi error fue de -1, ¿vale? Pero eso es un escenario. Ahora, igual imagínate que te fue muy bien, conseguiste una buena oportunidad y cuando pasaron los 5 años no ganaste 15,000, ganaste 20,000. Entonces tienes un error, porque al final de cuentas fue un error, porque tú planeabas menos, de 5,000 pesos positivo. Mínimos cuadrados, su idea es de que trates de minimizar esos errores. Alguien diría, ay, pues qué bueno que el error positivo, pero no, no necesariamente es bueno, porque eso más podría ser, por ejemplo, la corriente de agua, que sea más de la que tú esperes, pues puede romper una presa, ¿no? O sea, más de lo que tú esperas puede, quemar una resistencia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el que sea más o que sea menos de lo que tú esperas, pues no es deseable. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de minimizar, siempre minimizar los errores. Es como lo que les comento ahorita. Estamos con la duda, con las dos dudas de que si nos van a dar el día primero. Bueno, también comentarles de que la semana que viene sí vengo lunes y martes. O sea, ya estuve revisando bien la comisión y la comisión es a partir del miércoles. O sea, no vendría miércoles, jueves y viernes, ustedes no lo tengo. Y no los volvería a ver hasta el día primero, si es que no lo dan. Si no lo dan, los volvería a ver hasta el día 3. ¿Sale? Entonces, para que estén conscientes. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es minimizar el error. Recuerden que eso es la mentalidad del ingeniero, que el error sea lo más pequeño posible. ¿Sale? Siempre, siempre eso es lo que intentamos. Por eso planeamos tanto. Sí. Les digo, yo planeo, por ejemplo, lo de mi retiro, yo estaba leyendo ciertas cosas y decía, si usted se piensa retirar a los 60 años, planéelo 13 años antes. ¡Wow! Bueno, yo no empecé con tanto, pero sí más o menos unos 10 años, sí lo he empezado a planear. Entonces ahorita me faltan 6, entonces ya ahí van las cosas. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Minimizar. ¿Minimizar qué? Esta diferencia entre lo rojo y lo azul. Si fueran iguales, entonces diríamos que no hay diferencia. Entonces, bueno, ya cómo se implementa, cómo se hace. Lo que les decía es que mínimos cuadrados. Ok. En mínimos cuadrados hay varias, les comentaba la semana pasada que la diferencia de mínimos cuadrados con respecto este, a los otros métodos es que toma en cuenta todos los puntos, lo cual es muy interesante. Imaginemos que, lo cual es muy cierto, este, muchas veces en los trabajos les va a tocar que nos evalúan todo, o sea, no te evalúan nada más que seas un buen elemento, sino te evalúan que seas que seas proactivo, que seas empático, o sea, que te lleves bien con la gente, ¿sí? Y al revés, este,
¿cómo se llama? Te evalúan, ¿qué lo puedo llamar? Sí. Te evalúan, que te sepas llevar con la gente, que sepas trabajar en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te evalúan todos los puntos. Es decir, no nada más te evalúan que el ingeniero, Juan Alberto Torres, ok, que sabe mucho de computación, de mecánica, de electrónica. Ok, sabes mucho, pero lo que intentan es ellos igual. O sea, hay un puesto que es el azul y lo que intentan es de que tú, que eres el rojo, se acomode o se ajuste lo más a ese, a ese puesto. No podemos verlo también en esa manera. Que lo que ustedes quieren es lo que está en azul, pero lo que están haciendo es lo que está en rojo. Por ejemplo, aquí, cuando hacemos el ajuste, el método se basa en generar un sistema de ecuaciones. En ese sistema de ecuaciones, que es mediante la sumatoria de todas las potencias, ¿sí? Mediante la sumatoria de las potencias generas, de todos los puntos, generas un sistema de ecuaciones, lo resuelves vía, en este caso, Gauss-Jordan, y te dice que la recta que vas a generar, porque es tu primera aproximación, sería esta. ¿Qué es lo que podemos ver gráficamente? Pues podemos ver gráficamente que el ajuste es muy, bueno, está muy lejano, ¿no? Lo que tú quieres está en rojo, que si se fijan, pues no se parece mucho a lo que está en azul. Entonces, ¿qué es lo que intentamos ver? Pues eso, ¿no? De que tú quieres un... Depende la función. Siempre les he dicho mucho. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una curva hacia arriba, tipo exponencial. Claro, no es exponencial, las exponenciales son más, las pendientes son más grandes. Pero imagínate, tú quieres así, ya está, y dices, a ver, primero, pues quieres un super sueldo. Uf, un super sueldo primero, tienes que saber idiomas, mínimo inglés y otra cosa, alemán, francés. Tengo una amiga de la carrera que ella, es ingeniero industrial, habla aparte, obviamente, del inglés, habla el japonés, porque vivió en Japón, habla el alemán, porque también vivió en Alemania, de hecho estuvo casada con un alemán. Entonces habla varios idiomas, tienes ya su propia consultoría y pues le va súper bien, ¿no? Es muy buena. Entonces, si quieres así, necesitas tener varios idiomas, dos, de preferencia también, digo, para los que somos de barrio, digo, yo soy de barrio, tenemos que tener cierta cultura, cierta manera de, o sea, cierta educación para podernos llevar con gente de cualquier nivel, ¿no? O sea, yo tengo amigos que son gente que vive en zonas ricas aquí en San Luis y pues me llevo muy bien con ellos, no hay ningún problema, o sea, somos así como, aunque ellos vengan de noble cuna, o sea, vengan de colegios y todas las cosas, me ajusto a su forma, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto es la aproximación es lo rojo. Si lo vemos en números, si lo vemos en números, pues se puede ver en los valores de los errores, ¿no? Los valores de los errores pues son muy altos, porque obviamente tú estás tratando de tener un ajuste con unos valores que obviamente pues, no concuerdan, ¿no? Sí, o sea, tú tienes una recta y realmente el valor verdadero es una curva. Vamos a la cuadrática. En el caso de la cuadrática, o sea, ¿qué dices? O aquí hay un error en alguna parte, sí. Digo, porque se ve en la curva. Aquí en el caso de la cuadrática, tiene vamos a cambiarlo, ¿no? Para que se vea bonito. Ok. Si nosotros lo vemos, entonces aquí en la aproximación, la azul es la función verdadera. Recuerden que para propósitos de que me crean, para propósitos de que vean que la función se parece, le estamos dando la función verdadera. En la práctica no, muchas veces no existe una función verdadera, o sea, realmente no la conocemos, nuestra aproximación es lo mejor que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es para que vean las diferencias. Como les comentaba, muchas veces es posible, sobre todo en extrapolaciones, que tú puedas medir
cómo es de hecho es algo curioso que yo no, ayer estaba precisamente estaba viendo mi recibo de luz y hay una cosa bien curiosa que no he entendido. O sea, cuando gastamos más luz, en uno es normal, que sería entre el bimestre que me cobran en enero, porque normalmente cuando hace más frío o las navidades, pues obviamente gastas en los foquitos y en las luces, todo ese rollo. Pero gastamos mucha luz en mayo. Y la única explicación que se me viene a la mente es porque es fin de semestre. Y cuando es fin de semestre estamos pegados a la computadora todos, ¿no? Haciendo tareas y revisando en el caso de nosotros. Entonces, eso te permite planear. O sea, dices, a ver, si yo ya sé que gasto mucho más en tales meses y en los demás gasto más o menos esto, pues ya sé cuánto me voy a gastar de luz. Lo mismo puedo hacer con el agua, con otras cosas. Y a partir de planear, pues te puede ayudar un montón para que analices y veas, dices, ay, pues ¿cómo voy a hacer esto? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la función en rojo ya no es una recta, ya es un azul y se va ajustando, se va pareciendo a lo que tienes acá. Lo vemos en los errores. Los errores empiezan también siendo enormes, pero ya después como que por lo menos tenemos hasta un 7%, lo cual ya es bastante bueno, ¿sí? Aún así los errores pues siguen siendo grandes, 16%, 29%. Entonces dices, pues hay que cambiar de polinomio. ¿Cómo cambias de polinomio? Ah, pues muy fácil. Si quieres una de grado cuadrático, pues necesitas un sistema de ecuaciones de grado 3, ¿sí? Recordemos que siempre es uno más que el grado que queremos. ¿Por qué? Porque es la constante, ¿sí? O sea, recordemos que un polinomio de grado 2 sería el que multiplica el término cuadrático, al que multiplica el término lineal y el que multiplica el término constante. Entonces, como son tres elementos, necesitas hacer un sistema de ecuaciones basados en las sumatorias de las potencias y eso te va a dar este sistema de ecuaciones de aquí. Lo resuelves, te da las tres incógnitas y las tres incógnitas te dice el polinomio cuadrático existe. Este es el cuadrático, ese es el polinomio en rojo que estamos graficando. Entonces te dice, esa es tu aproximación, ¿sí? A veces lo puedes medir, sí. A veces lo puedes medir, no. O sea, por ejemplo, imaginemos que les digo, tenemos un cable de fibra óptica y estamos midiendo la posible atenuación. Entonces le decimos, a ver, a 5 kilómetros se atenúa tanto, a 20 kilómetros tanto. Bueno, imaginemos que no es fibra óptica, porque la fibra óptica no se atenúa así. Sería más como por ejemplo, las señales en cobre, las señales en cable de cobre. Y eso sí hay atenuación. Entonces dices, en 5 kilómetros tanto, en 10 kilómetros tanto, en 20 kilómetros tanto. Y dices, uy, ¿en cuánta es la atenuación en 1,5 kilómetros? Pues no vamos a abrir el canal, no vamos a abrir la calle para medirlo, ¿no? Lo que hacemos es una extrapolación con este polinomio. Lo que quiero que les quede claro es que entre más grande sea el polinomio, tu aproximación va a ser mejor, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tienes un polinomio más grande que en teoría pasa por más puntos y que se parece, que eso es lo importante, se parece más a lo que tú quieres, ¿sí? Y como les digo, o sea, si tú todos tenemos aspiraciones, espero. Digo, ¿por qué? Porque me ha tocado compañeros en otros grupos que les dices, oye, ¿y tú aspiras a ser jefe, a gerente, no sé, algo? No, pues yo no. Entonces, no, pues yo nada más aspiro a que me contraten, que esté en mi trabajito de oficina los 30 años y ya. No, no quiero presiones, no quiero estrés. Bueno, esa es tu función. Y ya, cada quien, ¿no? Al revés, tú quieres así como que te manden a Europa y que tengas un puestazo, pues hay que ver qué piden para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el polinomio? Entonces, de nuevo, aquí, ¿cuál es la idea? Generas un sistema de ecuaciones dependiendo del polinomio que quieras generar. Entre más grande el polinomio, más se va a parecer a lo que andas buscando.
En el cúbico, obviamente, al ser de grado 3, necesitas un sistema de ecuaciones de grado 4, o sea, 4 por 4, porque van a ser los 3, el que multiplica el cúbico a la cuadrática y a la lineal, más la constante. Entonces, podemos ver, si se fijan en la gráfica, que ya el polinomio que encontramos se parece más al azul. Si lo vemos aquí en el polinomio cúbico, es este, ¿sí? Ahora, ¿para qué te sirve eso del polinomio cúbico? De nuevo, recordemos que en todos nuestros libros de física o cualquier modelo, recordemos, un modelo es una abstracción de la realidad. No es la realidad, pero es una función matemática que se parece a lo que estamos modelando. Entonces, cuando vemos nuestros libros, dice el comportamiento de un resorte es igual al polinomio menos 11,874 más 179,64.8571 X, que es lo que se expande el resorte, menos 7,811 y así. O sea, así es como se obtienen esos polinomios. O sea, ¿cómo es el proceso? El proceso es, yo voy a mi empresa, me contratan, pues, vengo del TEC de San Luis, soy muy bueno. Entonces lo primero que hago es muestreo, ¿sí? Es decir, voy tomando muestras de cómo se comporta el fenómeno. Por ejemplo, estaba oyendo, ¿no? Un proyecto que quiere hacer un lubricante. Entonces tienes que hacer pruebas con ciertos aparatos y medir cómo se comporta en tal compresión, tal compresión, tal compresión y tal compresión. Que eso es lo que es en verde, que eso es lo que se muestrea, ¿sí? Luego, ya que muestreas, sacas el sistema de ecuaciones que le corresponde dependiendo de lo que quieras sacar. Por ejemplo, en este caso es un polinomio de grado 4. Sí. Esto de acá se lo puedo borrar. No lo tomo en cuenta, nada más tomo en cuenta esa parte. Wow. Pero aquí sí me provoca problemas. Por eso no lo borré. Bueno, ya. Entonces, bueno, generan esto. Ya que generas esto, no, sí, es que se lo va a afectar. ¿Qué haces después de generarlo? Generas este sistema de ecuaciones que es aquí, a partir de las sumas de las potencias. Lo resuelves por Gauss-Jordan. Alguien dirá, ¿por qué no le hicieron por factorización a la U? Porque o sea, realmente el método que escojas daba igual. Aquí sí. Claro, si vamos a eficiencia, pues se hubiera escogido factorización L1. Entonces lo resuelves, esto te da el polinomio, que si nos fijamos es parecido, bueno, al anterior. ¿Cómo es la curva, no? ¿Cómo podemos ver en grado 4? Bueno, antes de continuar en el cúbico, vamos a ver los errores. ¿Cómo son los errores? Y vean que aunque empieza mal al principio, después se empieza a bajar errores, ¿no? Hasta que llegue incluso a errores del 1%. Recordemos que en realidad el error no es positivo ni negativo, porque al final de cuentas es una diferencia. Pero es interesante porque tenemos 4 puntos que su certeza es menor del 10%, o sea, es bastante buena, ¿no? Esto ya es en grado cúbico. Grado cuarto. En grado cuarto los errores, incluso llegamos a errores de 0. ¿Sí? A ver, dejen platicarles un concepto, bueno, de hecho, podemos verlo en la curva. La curva, si se fijan, prácticamente ya es casi igual. En las ciencias computacionales hay ciertos métodos en inteligencia artificial que se basan en esto, estadística, porque esto es estadística, son métodos estadísticos. Entonces, muchas veces van a oír ciertos términos como entrenamiento. El concepto de entrenamiento se basa en lo siguiente. Yo tengo casos reales, o sea, como aquí que yo le estoy poniendo, en esta parte tengo f de x y la conozco.
El f de x real es 6x a la 5 más 5 por x a la 4 menos x elevado a 3 menos 8x elevado al cuadrado más 6x más 6, que es la... Si nos fijamos en el polinomio, todavía me da valores súper altos. Pero bueno, si me voy al polinomio grado 5, que sería el que más se le parezca, o debería de parecérsele, aún así me da valores enormes. Pero podemos ver el ajuste. El ajuste en este caso es ya mucho, mucho, mucho. Sí. Ahora, en este sentido, lo que les llamaba entrenamiento consiste en llevar la estadística de muchos casos positivos. Entonces al método se prueba con esos casos positivos y el método va aprendiendo de sus diferencias. O sea, va diciendo, bueno, yo predije tanto, pero dio tanto. Ah, ok, va. Y entonces a partir de eso, el método hace lo que hacemos la experiencia. Digo, a ver, fui a Querétaro y en la primera vez tardé 1 hora 50. Y la segunda vez me tardé 1 hora, no, me tardé 2 horas 15. Y la tercera vez me tardé 1 hora 5 y así, 2 horas 5 y así me fui. Entonces, a partir de eso, de mi predicción contra mi error, yo digo, a Querétaro hago 2 horas más menos 10 promedio. Lo cual es muy interesante porque eso te permite que tú tengas una predicción más adecuada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con qué es lo que nos pasa a nosotros con las predicciones? Toda predicción la compruebas. Si fue cierta, entonces la dices, wow, qué bueno. Si no lo fue, mides qué tanto fue la diferencia. Si la diferencia no fue mucho, pues lo vas anotando. Es como les digo, un constructor de puentes, pues va midiendo y dice, a ver, si me falló el puente, pues hay que ver por qué me falló. Si no me falló, pues significa que tampoco está de más, ¿no? De decir, pues ponle el triple de acero, ¿no? Para que no se caiga. Sí, pero es muy caro. Entonces, siempre hay que tener un balance, o sea, lo más óptimo. Recuerden que nos pagan por hacer las cosas mejor. La mentalidad de un ingeniero debe de ser que te debe dar mejores resultados que la gente que solamente tiene experiencia. Cuando ustedes entran a trabajar, después de que terminen la escuela, tienen una buena cantidad de conocimientos, les falta la experiencia, pero como una buena función, en cuanto van adquiriendo experiencia rápidamente, se pueden igualar a la gente que tiene mucha experiencia y obviamente deberían de poderlos superar. Eso sería su función. Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Que es como estas curvas. Se empiezan más o menos, es como cuando uno es maestro, ¿no? Empiezan más o menos mal, porque pues, obviamente uno no es maestro. Llevas cursos, yo he llevado 4 o 5 diplomados en docencia, tutoría, etcétera. Y ya con el tiempo, pues vas mejorando, mejorando, mejorando. Claro, obviamente el detalle es que cuando ya eres, se supone que muy bueno, pues ya es cuando te vas a retirar, ¿no? Ya cuando tienes muchos años de servicio. Pero bueno, regresando a esta parte, tenemos que, en grado 6, el polinomio es si nos fijamos en grado 6, el polinomio se parece mucho a el original, el valor original de los términos. Por ejemplo, ahí era 6.9 el que multiplica el cúbico. Y el valor original es bueno, el que yo le inventé es 14. 14, 15 menos 7 menos 8. Bueno, si lo divides entre 2, prácticamente es casi el polinomio de arriba es el de abajo. De hecho, sí. Bueno, no completamente, pero sí ya se parece más, ¿no? Entonces, si el polinomio de abajo, el de arriba es
14 elevado a la 5 y aquí el que multiplica la 5, 14. Y de hecho es cierto, el término lineal este ya es casi cero, porque es menos 2 por 10 a la menos 11. El siguiente término del 14 es el 15. O sea, si se fijan, en cada uno de los polinomios, cada vez se va pareciendo más al verdadero polinomio. De hecho, es casi idéntico el polinomio. Tiene un error muy, muy pequeño. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice esto, en séptimo, en grado 7 ya prácticamente debe de ser idéntico. El polinomio que obtienes implica todo este trabajo. Esto ya no lo hicimos, ya no lo hice. Bueno, digo, ya no lo mostré como este polinomio, ¿no? Que de hecho se puede hacer, que no hay ninguno. Pero bueno, lo interesante aquí es los errores. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos bueno, aquí por ejemplo me da errores muy grandes, que habría que ver qué pasó. Aquí es un polinomio de grado 5 y lo estoy tratando de aproximar con un polinomio de grado 7 y ya me da un error muy grande, ¿no? Si lo hacemos con sus valores más cercanos, o sea, un polinomio de grado 5 que lo estoy tratando de aproximar con un polinomio de grado 6, que debe parecerse mucho, los errores son cero, ¿no? Aquí podemos ver que los errores son cero. En el de grado 5, que debería de ser perfecto, según los errores todavía empiezan. Hay varios que son de grado, son pequeños, ¿no? Pero ya muchos empiezan a ser más grandes. Entonces, el método que en este sentido, que le da una mejor aproximación es este, el de grado 6, aunque el polinomio original sea de grado 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los errores que me da son cero. Recuerden, lo que les comento, el concepto de entrenamiento. El concepto de entrenamiento consiste en que tú le das varias situaciones reales, pruebas el método, pruebas que también predice o que también agrupa, y lo pruebas contra lo que haría pues, una persona o contra lo que sucede realmente. Entonces, lo que hace el método, muchos métodos de inteligencia artificial que le llaman inteligencia artificial, es a partir de lo que predices contra lo que lo que predices contra lo que puede ser, dependiendo de las diferencias. O sea, por ejemplo, aquí todos son cero, entonces dices, ay, estoy perfecto, usa ese. Pero lo que hacen es con esas experiencias, viendo las diferencias, los métodos de inteligencia artificial lo que hacen es simplemente ajustar. O sea, te dicen, pues agrégale un 5%, que ese es más o menos el error, más o menos en el 5%. Bueno, que ya sería mucho. O quítale un 5%. Que eso es lo que hace la gente con experiencia. La gente con experiencia lo que hace es aprovecha el método numérico, el resultado que te dé, le agregas o le quitas dependiendo de la experiencia. ¿Sí? Y eso es muy valioso, muy, muy valioso porque tomar decisiones, o sea, decir, vamos a necesitar, les pondré el caso, la semana pasada, creo que un poquito más, compré un mueble y el carpintero, como siempre, o bueno, muy continuamente, me dice, te lo tengo en una semana. Obviamente me lo tuvo casi a las 2 semanas, ¿no? Y no nada más fue eso, o sea, me cobró más, porque igual, es que ya subió la madera, y es que ya subió. Entonces le dije, bueno, es que realmente, pues, yo pude haber sido otro tipo de persona, decir, no, a mí me dijiste tanto y me lo das en tanto, tampoco abuses. Pero lo que yo entiendo, bueno, el problema está de que sí es cierto, o sea, vivimos en un mundo muy cambiante, y sobre todo ahorita tú vas a comprar algo, vas al súper, y están subiendo todo. O sea, hay un aumento en muchas cosas, ¿no? Entonces muchas cosas están cambiando y no se comportan de la misma manera. Ya, por ejemplo, estaba viendo que, o sea, hace
3 años antes de la pandemia. Tú querías ir a Michoacán y ahorita que es 18 de octubre, querías conseguir un hotel ahorita no tan caro y no conseguías nada, incluso. No conseguías ni siquiera hoteles caros, o sea, todos los hoteles caros, baratos, todo estaba lleno, 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 lleno. Y ahorita sí, ahorita todavía muy pocos, claro, todavía, pero sí consigues todavía hoteles. Entonces eso significa que las cosas van cambiando. Entonces lo que hay que hacer, precisamente por eso esta unidad se llama ajuste. ¿Qué significa ajuste? Pues significa que dependiendo los datos que muestres, trata de generar una curva que se ajuste al modelo que estás haciendo. Entonces, es como la ropa, ¿no? O sea, si yo tratara de ponerme un pantalón de hace 20 años, no, ya no me queda. Ya engordé mucho. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Método numérico en mínimos cuadrados generamos un polinomio, que es este en amarillo. Ese polinomio, ¿de dónde tiene sus datos? De los datos de acá arriba. Por ejemplo, ahorita creo que fue en quinta, que ya es esta, que todavía me da el polinomio. Es esta. Déjenme ver si le puse el polinomio o no. No, es complicado, pero si en la sexta potencia ya te da prácticamente el polinomio original, el mismo polinomio. Y te dice que el de grado 6 no, ignóralo casi porque te da casi cero. Ahora alguien diría, bueno, ¿cómo creamos estos polinomios? O cómo se. Ah, bueno, como les dije, creas un sistema de ecuaciones y con los resultados de ese sistema de ecuaciones creamos el polinomio. Y ese polinomio es nuestro modelo. Por ejemplo, aquí en grado 7 que no, que ya no utilicé Gauss-Jordan, utilicé Gauss. Entonces, control V y le digo, a ver, aquí debería de jalar este valor. Es el primero. No creo que sí. A ver, este te dice que es el I95. Oh, a ver. Ah, los resultados de este es el H124. Sí, es en ese orden. Ok. Entonces, para construirlo, lo vamos a construir así. Este de aquí, te digo que es este valor de aquí, del sistema de ecuaciones. Los resultados del sistema de ecuaciones. El segundo término va a ser este. El tercer término va a ser pues, el tercer término va a ser este. El cuarto término, si nos fijamos, aquí, ¿cuál es el problema? Un problema que tiene mínimos cuadrados, que no me gusta. Es de que si tú te pasas del grado, o sea, generas un polinomio más grande del que debe de corresponder, entonces te puede dar un error. O sea, te genera este es el B95. Entonces, este debería de ser B96. Debe ser el B97, que son los resultados de lo que vimos allá. Este debería de ser el B98. Como este es un polinomio de grado 7, aunque nos fijamos que ya los términos de grado 16, grado 6 y grado 7 ya van a ser muy chicos, o sea, por ejemplo, este es prácticamente cero de este lado, para que me dé el polinomio de grado 7, que aquí tengo que modificarle esto. Entonces, el polinomio de grado 7 es aquel que
P98, aquí tendría que ser el P99, en los términos del P99, que no es tan chiquito, pero de todas maneras influye. Este es el detalle, o sea, un problema que encontramos. Habría que probarlo en varios casos para ver si el problema de mínimos cuadrados es que si te pasas de polinomio, o sea, si haces un polinomio demasiado grande, entonces igual ya no hace el ajuste tan adecuadamente, lo cual pues obviamente es un problema. Pues la única manera de saberlo probando, o sea, experimentando, checar, decir, a ver si con esto, si es cierto, pues con el otro hay que probarlo. Y lo mismo, ¿cuál es la idea de que tengamos tres métodos? Pues la idea es de que compruebes resultados, digas, ¿cuál es la predicción 1, cuál es la predicción del segundo y cuál es la predicción del tercero? Y a partir de eso digas, bueno, entonces, ¿cuál es mi decisión? O sea, tienes tres opciones, tres resultados, ¿a cuál le crees? Si las tres más o menos dan lo mismo, ya la hiciste, ya estuvo muy bien, no hay ningún problema. Si son diferentes, wow, ahí sí es un problema. ¿Sí? Es un problema porque pues, no sabes a cuál irle, ¿no? Entonces sí se puede volver engorroso o problemático tomar la decisión, ¿no? Porque lo que te está diciendo es que hay una gran incertidumbre. Hay estrategias en inteligencia artificial, estrategias matemáticas, que se le llama razonamiento basado en incertidumbre. Cuando no estás seguro de cuál es el posible valor que salga, entonces estos algoritmos te dicen, claro, no es parte de este curso, pero estos algoritmos sí te dicen, o sea, te dicen, pues toma un ajuste de tanto, o sea, por ejemplo, este, no lo sé, imagínate que vas a ir a un lugar donde venden ropa y donde dicen, ay, pues todo el mundo va a querer comprar, pero tienes una incertidumbre porque puede ser que digas, ah, sí, pero depende cuánto dinero quieran o cuánto dinero piensen en gastar. Entonces te queda la incertidumbre. Entonces lo que haces es pensar en sentidos difusos. Los sentidos difusos puede ser tanto, puede ser tanto. Y en esos márgenes, hasta esos márgenes tú razonas, ¿no? Es todo, muchas cosas. O sea, como les dije, alguna vez yo llevé inteligencia artificial y nos explicaron mucho de eso. Y es muy interesante porque el método numérico, ahí lo que te diría sería un método numérico inteligente, en donde te diría que la decisión pues, que tomaría él fríamente, o sea, aclarando en base a los puros números, sería tal, pero bajo tales condiciones. Y ya de ti dependería considerar si eso es conveniente o no conveniente, que eso es muy difícil que una máquina te lo defina. Que una máquina defina cuándo algo debe de ser o conviene hacerlo y cuándo no. Ay, es muy complicado. Y implica cuestiones filosóficas y cosas por el estilo, así que no se los recomiendo. Sí. ¿Ok? Entonces,